sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. La noche víspera de Todos los Santos es una noche especial para muchas personas, especialmente en los países de cultura asociada a la religión cristiana. El día de Todos los Santos, 1 de noviembre, muchas personas visitan los cementerios para recordar y honrar a sus seres queridos que han fallecido. En muchas ocasiones limpiando y decorando las tumbas, añadiendo flores, etc. También es común encender velas en memoria de los difuntos como esa luz iluminadora. Es un día especial también de carácter familiar, donde muchas familias se reúnen, dejando en algunos casos a un lado o a un plano secundario algunas de sus diferencias, en un momento o por una causa más grande que esas desavenencias. Algunas fuentes afirman que esta festividad está dedicada a honrar a todos los santos y mártires que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico. Sin embargo, en general, hay varias líneas que confluyen y probablemente todo se atribuya a un origen pagano de la festividad. En muchos países, el Día de Todos los Santos se asocia con la tradición de Halloween, celebrada en este 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos. Si bien Halloween y el Día de Todos los Santos tienen orígenes diferentes. Pero a día de hoy en muchos países, estas actividades o festividades se han entrelazado, celebrándose incluso de manera conjunta, incorporándose elementos de ambas tradiciones. Pero lo más importante es que en cada una de las regiones, o incluso en cada pueblo, se celebra en cierto modo de una manera diferente, en función de esa cultura propia de cada núcleo. El origen de Halloween podría remontarse a más de 3000 años en Irlanda, coincidiendo con el solsticio de otoño, donde los campesinos celebraban el fin de la temporada, bajo creencia de que durante esa noche del 31 de octubre los espíritus caminaban entre los vivos. Estas teorías sostienen que muchas tradiciones, como la de Halloween, fueron influenciadas por las fiestas celtas de la cosecha, en particular la fiesta gaélica de Samhain, que se cree que tiene raíces paganas. Pero bueno, que posteriormente hay quien sugiere que podría haber sido cristianizado, como el Día de Todos los Santos, si bien otras teorías dicen que son días claramente diferenciados, que al final se han unificado, pero que tienen un origen independiente, ahondando el Día de Todos los Santos en las raíces cristianas de la Iglesia primitiva. De hecho, algunos académicos incluso creen que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, que era supuestamente el 13 de mayo, y la cambió al 1 de noviembre, pero no está claro si este cambio fue un intento de cristianizar este Samhain del que hablábamos antes. Pero de una forma u otra, al final se unieron ambas celebraciones, mezclándose así las tradiciones paganas y cristianas. La celebración de la muerte en la cultura contemporánea investiga el surgimiento y el significado del culto a la muerte. De hecho, en las últimas 3 décadas, Halloween ha crecido hasta rivalizar con la Navidad en popularidad. Pero más allá del consumismo y de toda esta parafernalia que algunos atribuyen a la festividad,
queremos ahondar en las raíces propias, sobre todo en la versión más tradicional del Día de Todos los Santos. Ahondar en la parte espiritual y profunda del recuerdo y de cuál es el pensamiento que alguien puede tener acerca de la pervivencia o de qué hay más allá cuando un ser querido desaparece de nuestras vidas. Porque no se trata de que nos hayan enseñado o incluso creamos fervientemente de que existe un más allá en el que nuestros seres queridos están o se encuentran en otra vida, sino del vacío que queda, sobre todo cuando esta pérdida ha sucedido recientemente o todavía no se ha superado el duelo, si es que en algún momento se llega a superar. Haremos un repaso breve de cuáles son las diferentes teorías a lo largo del mundo y de la historia sobre qué hay más allá. Más allá del turismo oscuro que se ha convertido en una industria en rápida expansión. El estilo cadáver y el estilo calavera se han incluso convertido en la corriente principal. Dina Kapaeva incluso afirma que elementos del gótico, el terror, el porno de tortura y las películas slasher se han convertido en géneros más convencionales. Los monstruos se han convertido en héroes de la cultura. Vampiros, zombies, asesinos en serie, ahora atraen ampliamente a audiencias de todas las edades. Nuevas culturas, por ejemplo, los shinigami japoneses. Todo ello se vincula en una creciente demanda de imágenes de muerte, en algunos casos violenta, con cambios dramáticos en los rituales sociales relacionados con la muerte. En muchos casos hay un claro fundamento estético, más allá del intelectual e histórico del culto a la muerte. Algunos autores plantean la celebración de la muerte en un contexto de crítica de larga duración, en relación con el humanismo, el poshumanismo, el transhumanismo, el movimiento por los derechos de los animales, incidiendo incluso en que actualmente con la cantidad de mascotas hay quien incluso sufre un gran duelo por algún animal de compañía que ha desaparecido, tanto o más que por alguno de sus seres queridos, o al menos en un momento puntual, creándose con ello una atmósfera o una configuración antihumanista en la actualidad. La cultura sobre la muerte es tan ancestral como la propia humanidad, ya desde los egipcios o Mesopotamia. Desde su creación original a partir de arcilla mortal mezclada con la carne y la sangre de un dios inmortal, los antiguos mesopotámicos tenían una parte de sí mismos que sobrevivió a la muerte. A esta parte que sobrevive a la muerte la llamamos alma. Sin embargo, los antiguos mesopotámicos, al igual que los antiguos griegos, entendían esta parte superviviente como un complejo de elementos con diferentes posibilidades de supervivencia, o, si se quiere, múltiples almas con diferentes niveles de inmortalidad. De estas esencias espirituales, una es lo que llamaríamos fantasma. Y estos fantasmas podrían hacer graves daños a los vivos. En cierta manera, porque ciertas malas muertes producían fantasmas muy infelices. Pero los antiguos mesopotámicos se ocuparon de este problema. Los antiguos miembros de estas familias recibían una ronda continua de ofrendas, mientras la familia sobrevivía para suministrarlas. Si se sufría de un ataque espectral, había rituales de curación diseñados para lidiar con el alborotador. Por último, se ofrecía un entretenimiento especial en las fiestas de los muertos, similar a nuestra actual Noche de Difuntos, cuando los fantasmas eran liberados de la prisión del inframundo a la que estaban confinados durante el resto del año. Estos festivales, similares a Halloween si queremos, también ofrecían la oportunidad de visitar a los familiares muertos, consultar a los muertos para pedir consejo, lo que llamaríamos nigromancia, e incluso brujería, para vengarse de los enemigos personales. En México, el Día de los Muertos surge como una combinación entre las creencias de la cultura del siglo XVI y el contacto violento con los colonizadores cristianos. En la región ya existía la costumbre de presentar ofrendas a los muertos, sobre todo en los altares preparados a tal efecto, pero al fusionarse con el cristianismo dio lugar a una festividad tan especial que a día de hoy está catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO,
Se realizan desfiles, también hay personas que van pintadas de catrinas, se preparan los altares de los muertos. Hay como una gran reverencia, incluso en algunos casos hay quien lo consideran una nueva religión, a la muerte. Se visita el cementerio para comer y beber junto a las tumbas de los difuntos, se elaboran otras decoraciones especiales o particulares como las típicas calaveras pintadas y se preparan recetas especiales como el pan de muerto. En definitiva, se trata de celebrar la vida de esa persona o esos que se fueron y se procura que año tras año perviva ese recuerdo de los familiares y amigos con alegría. En Bolivia tiene su importancia el conocido como Día de los Cráneos. El 1 y 2 de noviembre se visitan los cementerios viviéndose jornadas similares, más o menos, al resto de países de tradición cristiana. Sin embargo, una semana después, el 8 de noviembre, se celebra este Día de los Cráneos, también conocida como la festividad de las ñatitas. Esta festividad se remonta a las tradiciones andinas, donde cada uno de los seres humanos posee 7 almas, que al morir van a parar a sitios diferentes, pero entre todas ellas hay una que permanece en el cráneo del difunto, y es la que puede visitar a los vivos para protegerlos a través de los sueños. Ese es el motivo por el que se atesoran los cráneos en las casas de los familiares. En algunos casos se colocan incluso en altares, también en vitrinas, los cuales se denominan ñatitas. Una curiosidad es que algunos han pasado incluso de generación en generación dentro de la misma familia, aunque otros pudieron haber sido obtenidos de forma profanada de los camposantos. U otros, algunos, son un regalo de familiares o amigos. En la isla africana de Madagascar, el pueblo magache celebra la muerte mediante la famadiana. Cada 7 años, los muertos abandonan sus tumbas. Estos ritos de carácter funerario se celebran entre los meses de junio y octubre, al ritmo de la música y con un gran banquete, por lo que se viven como una auténtica fiesta. Durante esta festividad se exhuman los restos de los difuntos, en una ceremonia en la que se cambian sus mortajas por nuevas prendas de seda. El acontecimiento, como en todas estas festividades, se vive con alegría, no con tristeza ni con pena. Incluso se realiza un gran banquete, se baila con los fallecidos y después se les devuelve a sus tumbas. Este ritual ha intentado prohibirse a nivel político, pero los magaches creen que perdurará por siempre, ya que las raíces son tan profundas como la propia civilización. Por tocar otra de las culturas no occidentales, hablemos de los fantasmas hambrientos de China. Es una festividad en la que se celebra en China la muerte y el encuentro de las ánimas de los difuntos con los seres vivos, durante el 15º día del 7º mes del calendario lunar, que normalmente cae por el 15 de agosto. Se cree que durante este periodo los fantasmas van divagando por las calles, hambrientos y desconsolados. Por ello se les dan ofrendas y se llenan los altares con fotografías y recuerdos de los difuntos, con velas, incienso, incluso se quema dinero en su honor. Frente a estos altares, los vivos se arrodillan y hablan con ellos, contándoles qué es lo que han hecho durante el último año. Los festejos tienen lugar durante estos 15 días en los que se suceden diversos rituales, siendo el momento más especial la última de las noches. Es en este momento cuando se colocan numerosas lámparas de agua, denominadas hedeng, por todas las calles, lagos, estanques, para que los espíritus puedan volver a su casa. Y además se hace para alumbrarles el camino, ya que se considera que el agua es un elemento familiar para los espíritus, puesto que es asemejable a las tinieblas por las que se mueven en ese inframundo en el que viven.
Al final, después de todo, a lo largo de la historia, todo se basa en lo mismo, en que hay una vida más allá, una pervivencia, una continuación, que no acaba todo. Y más allá de la parte cultural o social o familiar, estaría la parte espiritual, independientemente de la religión que se profese. Basándonos en muchos de los artículos científicos, experiencias cercanas a la muerte, muchos, o por lo menos algunos científicos, afirman o traen diferentes teorías sobre qué es lo que hay después. Los que relatan en primera persona haber tenido una de estas experiencias exponen que sí o sí hay algo que pudiéramos llamar un Dios, una energía, la luz, sea como fuere, podría ser todo una mezcla, no todo como se nos cuenta. Algunos afirman que incluso nuestra experiencia aquí en la Tierra es una vida que no es el origen, sino que nosotros ya habríamos escogido venir aquí, que de alguna forma u otra necesitamos vivir unas cuantas experiencias que tampoco son importantes, son solo una forma de aprender para evolucionar en un rango vibracional o espiritual. Como la experiencia de ver pasar toda tu vida por delante se centra únicamente en que no hay un juicio real, sino que tú tienes el sentimiento de lo que has ocasionado en los demás, más que tu vida como un espectador, sino cuál es esa sensación. Se habla mucho del amor, de cuál es el amor que se consigue en los demás y a su vez en ti mismo, porque cualquier sentimiento contrario al amor va en contra de esa energía vital de la que somos parte. Por ejemplo, el miedo, la culpa. Los últimos avances descartan que la consciencia se encuentra en el cerebro. Se atribuye a una consciencia única pero también global, como que hay alguien o algo que maneja esos hilos. Incluso las teorías de física cuántica más puntera sugieren que la consciencia podría estar relacionada con esta física cuántica, es decir, con ser algo cuantificable, pudiéramos decir, con la existencia de otras dimensiones u otros aspectos más reales que simplemente algo solo espiritual. Otras teorías, incluso atendiendo al cristianismo primitivo, hablan de la reencarnación, es decir, que tendríamos que completar sucesivas vidas para ir aprendiendo o ir elevando la parte espiritual en todo este proceso. Se habla del contrato, de cómo somos nosotros mismos quien decidimos lo que tenemos que experimentar aquí, como si de alguna manera tuviéramos que completar. Sea como fuere, lo que parece evidente es que todo pasa por un aprendizaje espiritual, por un desapego de lo material, es fundamental. Pero yo no tengo tan claro el aspecto emocional, es decir, eso implica también a todos los seres queridos que uno deja atrás al avanzar en su propia búsqueda o unión hacia la luz, donde se supone que esa luz, por llamarlo de alguna manera, para no entrar en conceptos religiosos, es como el todo, es como si todos fuéramos eso, una chispa divina, una parte que tiene que terminar reuniéndose, como si todos fuéramos lo mismo. Algunas personas o científicos hablan también de que todo se entiende en conjunto tras la muerte y de cómo nos complicamos con cosas terrenales absolutamente innecesarias, de que todo es lo mismo, de cómo son diferentes formas de llamar a la misma cosa e incluso a veces de interpretarlas mal o confundirse. Supongo que se refieren en cierta manera a las religiones, pero también a las trabas que incluso nosotros mismos nos ponemos a cosas que innecesariamente hemos creado para complicarnos la vida.
o simplemente como nuestra mente humana no es capaz de entender la gran complejidad y que en ese momento se comprende todo, unificando las dudas en soluciones.